gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Se oye un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, Muy buenos no hay días, salida. mis amados en el Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga su vida en esta mañana de día sábado 29 de abril. Amén. Ya culminando prácticamente el mes de abril, que concluye el día de mañana. Saludamos a nuestra hermana Loreta, a nuestra hermana Angélica, a nuestro hermano Manuel Cárdenas, también a nuestro hermano Julio César Barría, Dios le bendiga. Trango Francisca, nuestra hermana Francisca, tanto tiempo, hermana Francisca, Dios le bendiga. Gozoso de saber de usted, también de todos los hermanos que nos sintonizan día a día en el espacio Conversando las Escrituras. Se me perdió su número de teléfono, hermana Francisca. Amén. A ver si me lo comparte por Messenger para comunicarme con usted. Dios le bendiga. Quiero decirle que el día de hoy, si Dios así lo permite, por la tarde, estaremos en el lugar de Trieste, ahí en Cerro Navia, en la comuna de Cerro Navia, pasaje Trieste 1457. Amén. Ahí estaremos junto a nuestros hermanos del lugar de Vida Nueva que nos visitan el día de hoy. Amén.
Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Y ya concluimos hoy día con el libro de Juan, capítulo 21, que es el último capítulo de este libro, que nos ha, hermanos, enseñado muchas cosas. Amén. El apóstol Juan, el amado, como se le llamaba, aquel que se recostaba en el pecho del Señor, ¿verdad? Escribió este libro, tuvo acceso a ser testigo, por ejemplo, de estar ahí en la casa de Anás, cuando Cristo fue enjuiciado malamente, un juicio mal hecho de parte de los fariseos, y también fue testigo de la revelación del tiempo final, del tiempo tribulativo, de la gran tribulación, como determina la Escritura, el tiempo del juicio que va a ceñirse sobre todo hombre existente en aquel tiempo, más como un juicio de arrepentimiento, amén, que va a caer sobre toda la faz de la tierra, que ya se está ciñendo en una parte en cuanto al carácter del hombre, al del ser humano, si podríamos llamarlo de esta manera, porque la Escritura también nos convoca y dice que como seres irracionales, amén, el hombre ya, el ser humano se ha animalizado en su manera de pensar, ya poco se busca a Dios, la humanidad ya no quiere nada con Dios, ya desde pequeño. Los hijos ya no son educados en la fe, no son educados en el conocimiento de Dios. Por tanto, se cumple lo que dice la Escritura, que el impío se apartó desde la matriz. Sí, desde la matriz. Dios advierte a través de este libro santo a todos los seres humanos, no solamente a los creyentes. Cualquier ser humano terrenal tiene acceso a este libro porque por algo quedó escrito, para que el hombre accediera, cierto, al conocimiento, porque esa es la voluntad de Dios, que todo hombre le conozca. Entonces, ya una vez después de la resurrección de Cristo, Juan escribe los últimos sucesos, por decirlo así, que vivió junto al Señor. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Recordemos que Jesús, después de su resurrección, estuvo 40 días. Amén. 40 días más en esta tierra, hasta que ascendió al cielo. Después pasaron 10 días y vino el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, por eso que hay harto que escribir, y esto, bueno, en parte Juan es uno de los que más escribe, con un poquito más de detalles, cosas que ocurrieron, y podríamos también conectarlo en cierto modo con el capítulo 1 de Hechos. También hay un breve relato, y también Lucas también nos da un poquito más de detalles, bueno, con respecto a esos 40 días. Hay detalles más profundos que a veces quizás no aparecen, pero hay detalles más importantes. No quiero restarle importancia a otro detalle, pero creo que estos escritores resaltan los detalles más importantes con respecto a estos 40 días. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeos y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo
a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos de haber resucitado de los muertos. Analizando estos primeros 14 versículos, podemos ver un poco la dureza de estos hombres. La incredulidad, en cierto modo, recordemos que se le había aparecido la primera vez cuando no estaba Tomás, la segunda vez cuando sí estaba Tomás, pero aún así, Pedro persiste, ¿verdad?, con los demás discípulos en un grado de incredulidad con respecto a lo que ha sucedido. A tal punto que él dice: voy a pescar, o sea, voy a volver a mis labores. Nosotros todos sabemos por la Escritura que Pedro era un pescador, junto con muchos de los que estaban ahí. Cada uno tenía su oficio dentro de la pesca. Pero fíjese, en esto analizamos un poco el pensamiento del hombre natural, que pese a haber visto, todavía había un grado de incredulidad. Y de esto provocaba la insensatez en su manera de actuar. ¿Actuaron insensatamente? Sí, sí. Pero eso también demuestra, hermanos amados, la condición del hombre natural, del hombre sin Dios, del hombre que no entiende, hermanos amados, con respecto al beneficio, al privilegio que tiene de que Dios se haya acercado a esta tierra. Y aún más, pero de que haya venido a esta tierra. Estaban pescando. No habían pescado nada. Jesús se les acercó a la orilla del mar y le preguntó, no sé si irónicamente, no quiero usar esa palabra, pero les pregunta de una manera, ¿verdad? Porque las preguntas de Dios son importantes. ¿Sí? A ver, Pedro dijo: voy a pescar. Los demás consistieron y fueron con él. Entonces Jesús le pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Se contrapone la actitud que tuvieron esos discípulos con la pregunta que el Señor le está diciendo. O sea, fuiste a hacer tu voluntad, y que has ganado con hacerla. A veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y la disfrazamos de la voluntad de Dios. Pero al final, en el resultado final, no ganamos nada. Dios bendiga a nuestro hermano Iván Urrutia Beltrán. Al final no ganamos nada porque, pese a que sabemos que Dios existe, pese a que sabemos que Dios es real, porque aunque no le hayamos visto como sucedió con estos hombres,
ciertamente podemos ver la grandeza de la creación divina, sabiendo que hay un Dios existente en los cielos, en la tierra. Bendiga el Señor a nuestra hermana Ruth Navarrete. Entonces, por eso Jesús le pregunta a ellos, hijito, le dice, los trata como hijos. Ahora ya no los trata como discípulos, los trata como a hijos. Esto nos llama la atención a nosotros, que el lenguaje de Cristo desde el capítulo 13 hasta este capítulo era de un padre. Ahí está la manifestación de Dios como padre. Hijitos, tened algo de comer. Jesús tenía un pez con las brasas ahí en el fuego. No tenía para qué preguntarle. No relata. Luego le dice, venid, comed. Vienen cansados de su labor, vienen cansados de la soberbia suya. Pero aún así le dice, Señor, venid, comed. Vienen fatigados del trabajo arduo que ustedes hicieron innecesariamente. Porque cuando Cristo llegó ahí no tenían nada. Y después que Cristo les dice echar la red a la derecha, ellos pudieron pescar. En estos 14 versículos podemos ver el poder de Dios, sí, muchos apuntan a ver la pesca, pero no profundizan en la situación, el por qué Jesús entabla este diálogo con ellos y esta situación. A veces somos como ellos nosotros. Buscamos el milagro, buscamos el beneficio, pero no analizamos el por qué. Por eso le decía que las preguntas del Señor son importantes y hay que poner ojo. Cuando el hombre pecó, estando en el huerto, Dios le buscó sabiendo que el hombre había pecado, ¿o no? Porque Dios es omnisciente. Pero sin embargo le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sabía el Señor dónde estaba Adán? Sí sabía. Entonces, ¿para qué pregunta? Dirán muchos. ¿Verdad? ¿Para qué pregunta si sabía? No, es que la pregunta del Señor tiene sentido, iglesia. Las preguntas del Señor siempre tienen sentido, no son así como así. Cuando Adán le responde, tuve miedo, porque estaba desnudo, me escondí. Viene otra pregunta de parte del Señor. ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? La pregunta es, ¿sabía el Señor que habían comido? Sí, lo sabía. Y volvemos a decir, entonces, ¿para qué pregunta? Las preguntas del Señor son para hacernos recapacitar, iglesia. Son para hacernos pensar, porque a veces hacemos las cosas sin pensar. O a veces hacemos las cosas pensando no netamente en nosotros, sino las hacemos fundadas en nuestros egoísmos, en nuestras soberbias. Por eso que dice por ahí en una narrativa bíblica que cada uno, por ejemplo, en el tiempo de Josué, cada uno de la muerte de Josué, perdón, hacía lo que bien le parecía. Entonces nos encontramos con una mente relativista. Y Dios no quiere que su iglesia tenga una mente relativista. Dios quiere que tenga una mente cuerda, una mente, hermano, con raciocinio. Por eso que Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Estos hombres todavía no pensaban como el Señor quería que pensaran, pero sin embargo Dios los dejó ser. Entonces, en esto podemos pensar, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? ¿De qué manera quiere Cristo que pensemos? Que todas las cosas las analicemos primeramente. Que no actuemos, como se dice vulgarmente, a tontas y a locas. Esa fue la razón. Era la tercera vez, hermanos, que Jesús se le había aparecido.
Y estos hombres aún todavía no entendían el propósito. Aún la dureza del corazón de ellos estaba latente. Estos hombres habían sido escogidos para llevar el Evangelio, para llevar la buena noticia, para decirle al hombre que en Jesús, solamente en Jesús, hay perdón de pecado. Pero hasta aquí todavía no habían entendido. Vieron a Jesús. Y por eso Juan lo conoce, le dice, es el Maestro, es el Señor. Y Pedro se ciñe, ¿cierto?, su ropa y se tira al mar. Luego salen arrastrando la barca. Y ya Jesús tenía, hermanos, un pez. Ya lo tenía. Y ya lo tenía cocido. Eso demuestra también la provisión de Dios. Que Dios provee. Por eso dice, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su mal. Ellos estaban afanados. Voy a pescar, dijo Pedro. Se había olvidado para qué habían sido llamados. La iglesia tiene que tener claro para qué fue llamada, para qué fue apartada, por qué vivimos, para qué vivimos, para qué Dios te da un día más de vida. ¿Para malgastarlo? ¿Para vivirlo en tus placeres, en tus deleites? Dios te da un nuevo día para vivirlo para Él. Porque Dios ya te escogió, te sacó del mundo para Él. Por eso Él te salvó. Y ese es lo que la iglesia no entiende. Y muchas veces yo escucho a quien dice, Dios te llamó, Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene... Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? La Escritura me revela cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Entonces ahora aquí Dios va a hablar directamente con uno de los hombres que él había apartado. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mi cordero. ¿Quién dijo voy a pescar? Pedro. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 2 veces. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y ahora le va a entender. Porque Pedro parece que se había olvidado que había negado 3 veces al Señor. Y persistía en su pensamiento. Por eso que la Escritura por ahí dice que el hombre es como el mulo sin entendimiento. Que hay que ponerle cabestro, hay que ponerle algo ahí para tirarlo, para llevarlo para allá, llevarlo para acá. Y el verso 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Pablo tiene una expresión y dice, por precio fuiste comprado. Usted y yo fuimos comprados, no se olvide de eso. No os hagamos esclavos de los hombres. Por precio fuiste comprado, ¿cierto? Y dice aquí, pero el Señor le dice, cuando eras joven, te ceñías y te ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirás y otro te llevará a donde no quieras. Te ceñirá otro y te llevará a donde no quiera. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Imperativo ahora.
sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho el Señor: ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio al que le seguía, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y esto nos habla del llamado personal de cada uno de nosotros. Muchos se van de la iglesia por causa del otro, pero el llamado es personal, a persistir, hermanos amados, a perseverar en este diálogo, por decirlo así, en esta conversación, en esta instancia. Jesús está haciendo entender muchas cosas a Pedro que nosotros a veces no alcanzamos a entender, hermanos amados. Porque a veces pasamos la lectura y la pasamos así. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cabría los libros que se habrían de escribir. Amén. Este es discípulo Juan el que escribe, el que seguía a Jesús. Mientras iba con Pedro era Juan, que lo seguía un poquito más atrás. Y como decía, nosotros ponemos énfasis en muchos detalles que si bien es cierto, son beneficiosos. El saber que Dios hace milagros es beneficioso. Pero hoy día la iglesia está enfrascada en el milagro, en el beneficio físico y no en el beneficio espiritual que fue otorgado a través de la muerte de Cristo. Esa es la diferencia. El hombre piensa en lo que es de la tierra. Y Pablo lo escribe de esta manera: el hombre natural piensa en lo natural, en beneficiarse mientras dure la vida en esta tierra, olvidándose, que hay una vida eterna. Esto pasó con estos discípulos. Todo lo que Cristo le había enseñado antes de la cruz, lo habían olvidado. Lo habían echado al olvido. Y este hombre en particular, llamado Pedro, que Dios lo había apartado, que era, por decirlo así, de los más cercanos, junto a Jacobo y a Juan, se había olvidado de toda la enseñanza con respecto a la vida eterna, con respecto a la otra vida. ¿Qué es lo que el Señor vino a darle al hombre? Porque esta vida está fracasada, esta vida es vana. Usted puede conseguir muchos bienes, usted puede tener todo lo que usted a lo mejor apetezca. Pero ese no es el objetivo de Dios. Cristo no murió para darle bienes. Pablo habla de esta expresión y dice: el evangelio de los bienes venideros. Fíjese, de los bienes venideros. No está hablando de que usted puede alcanzar títulos, de que usted puede alcanzar riqueza, de que usted puede alcanzar... Porque al final va a morir. Usted va a morir. Y esto lo expresa en el hombre que agrandó su granero, ¿cierto? Lo llenó y la voz de Dios le dijo: necio, esta noche viene por tu alma y lo que has ganado, ¿de quién será? Usted puede tener mucho en esta tierra. Y con su esfuerzo, y usted puede decir, con el sudor de mi rostro y con mi esfuerzo, con mi inteligencia, y puede pavonearse, puede jactarse de estas cosas. ¿Sí? Pero va a morir. Va a morir. Por eso es que cuando ellos le reprochan la actitud a Jesús porque dice que es hijo de Dios, él le cita la Escritura, y si usted puede ir al Salmo 82 lo va a leer. Vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. La exaltación. Pero luego le dice: pero como hombre moriréis. Y como cualquier hijo de hombre caeréis. Entonces, hermanos amados, en estos versículos de este capítulo 21 podemos ver claramente: 3 veces se le apareció el Señor a los discípulos, 3 veces.
Y en esta tercera vez fue trascendental para ellos, porque culmina con la reprensión que Jesús le hace. ¿Tenéis algo de comer? Es una pregunta reprensiva, aunque usted no lo pueda entender. Fue reprensiva, porque ellos habían salido a pescar, pescaron toda la noche. Se afanaron, pero no habían pescado nada. Sin embargo, Jesús tenía un pez ahí. ¿Y dónde lo compró? En el mercado, no lo había comprado. Por eso la iglesia debe entender al Dios que sirve, al Dios que le llamó. ¿Y para qué le llamó Dios a usted? Hoy día muchos creyentes que un día tomaron su nombre en las aguas están afanados consiguiendo títulos, consiguiendo cosas, llenándose de cosas. Son como los testigos de Jehová. Ahora usted me dirá, pastor, ¿tiene algo de malo? No. ¿Pero por qué ha dejado a Dios por eso? Y ahí está lo malo. La reprensión que Jesús le hace a Israel, que ellos le abandonaron a él, le dejaron a él fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cisternas rotas que no retienen agua. Sí, se lo vuelvo a decir, usted puede haber logrado muchas cosas. Pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su alma? Que Dios le bendiga en esta mañana y le ayude. Dios lo bendiga. Hasta el lunes, si Dios lo permite. Bendiciones.